el tema de ecuaciones dimensionales. Para hacer este tema, tienes que recordar las 7 cantidades fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Hay que saber las 7 cantidades fundamentales porque la ecuación dimensional de cualquier cantidad física se representa en función de las fundamentales. Toda ecuación de cantidad está en función directa a las cantidades fundamentales. Es como si dijéramos, toda cantidad física se constituye de cantidades fundamentales. Las 7 fundamentales son longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Veamos algunas fórmulas conocidas. Cada una de estas tiene demostración, ¿eh? El área, cuyo símbolo es A, tiene ecuación dimensional L cuadrado. El volumen, cuyo símbolo es V, tiene ecuación dimensional L elevado al cubo. Velocidad, cuyo símbolo es una V minúscula, tiene ecuación dimensional Lt a la menos 1. Aceleración, símbolo A minúscula. La ecuación dimensional de la aceleración es Lt a la menos 2. Y así, es tu obligación aprenderte todas las fórmulas. La UNI exige mucho acerca de estas fórmulas. La fuerza, cuyo símbolo es F, tiene ecuación dimensional Lmt a la menos 2. Chicos, hay libros que primero ponen M. El orden no interesa, pero según el sistema internacional, el orden es esto. Primero L, MT, teta y NJ. Eso es el orden según la norma internacional. La densidad, cuyo símbolo es letra griega ρ, tiene ecuación dimensional L a la menos 3 por M. L a la menos 3 por M. El trabajo, símbolo W. La energía, símbolo E. Calor, símbolo Q. Los 3 tienen la misma ecuación dimensional. L cuadrado, mt a la menos 2. Y así, hay una multitud de fórmulas físicas. La presión, cuyo símbolo es P, tiene ecuación dimensional Lmt a la menos 2. Aquí es L a la menos 1, mt a la menos 2. Ecuación dimensional de la presión. Entonces, tienes que repasar todas las fórmulas dimensionales. Yo puse algunas. Cuando resolvamos los ejercicios, ahí les voy a dar las ecuaciones dimensionales que se necesiten. Vamos a ver algunas propiedades dimensionales que se necesitan para resolver las ecuaciones. Primero, vamos a ver qué es una suma dimensional. En una suma dimensional no interesa la cantidad, interesa, su nombre lo dice, la dimensión. Por ejemplo, si usted tiene 3 metros y va a sumarle 6 metros, le va a dar 9 metros. Esta es una suma sencilla, sino que voy a tomar el ejemplo para explicarle la propiedad. Si yo sumo longitud, solo le puedo agregar otra longitud y el resultado me tiene que dar longitud. Eso significa una suma dimensional. O sea que si yo tengo una longitud, solamente le puedo sumar longitud. Solamente le puedo sumar longitud. Aritméticamente esto da 2L. Aritméticamente da 2L, pero dimensionalmente da de la misma naturaleza. Por eso L más L sería L en forma dimensional. Tienen que decirte
que esto es una suma dimensional. Lo mismo pasa cuando haces una resta. Si tenemos una longitud o cualquier dimensión, ¿ya? Esto aplica para cualquier dimensión. Si tenemos una longitud, solamente le puedo restar longitudes. No le puedo restar una cantidad de otra naturaleza. Al restar longitudes, me tiene que dar longitud. Y eso tú lo puedes aplicar para cualquier cantidad física. Por ejemplo, a una masa solamente le puedo restar masas y el resultado tiene que seguir dando masas. O sea, en una suma y en una resta, las cantidades que vas a sumar o restar tienen que ser de la misma naturaleza. Y el resultado seguirá siendo de la misma naturaleza. Otra propiedad que debes saber es que la ecuación dimensional de un número siempre vale 1. No te olvides, ¿ya? La ecuación dimensional de un número siempre es 1. Los números frecuentes que encontramos en los ejercicios son constantes matemáticas, razones trigonométricas, logaritmos naturales y decimales, y los exponentes son números. Por ejemplo, ¿se acuerdan del famoso pi? El famoso pi, 3,1416 y sigue, ¿no? Y sigue, ¿no? El pi es una constante matemática. Entonces, si el pi es una constante matemática, la ecuación dimensional de pi es 1. O sea, todo número tiene ecuación dimensional igual a 1. Las razones trigonométricas también son números. Por ejemplo, la tangente de 60 grados. La tangente de 60 es un número, raíz de 3. Entonces, cualquier razón trigonométrica, seno, coseno, secante, cosecante, tangente o cotangente, tienen ecuación dimensional igual a 1. Entonces, la ecuación dimensional de cualquier tangente, de cualquier ángulo, tiene ecuación dimensional a 1. Y el ángulo también es adimensional. La ecuación dimensional de los ángulos es 1. Los logaritmos en sus dos versiones también son números. Por ejemplo, cuando usted dice, por decir ya, logaritmo de 100. Bueno, los que conocen el logaritmo de 100 vale 2. O sea, es un número. Todo logaritmo es un número. Entonces, cuando yo hallo la ecuación dimensional de un logaritmo de cualquier cantidad, esta ecuación dimensional es igual a 1. Hay otros logaritmos llamados neperianos. El logaritmo neperiano de cualquier número también tiene ecuación dimensional igual a 1. Los exponentes también son números. Cuando usted tiene la expresión y igual a x a la n, esta n trabaja como exponente. Esta n es un número. Por lo tanto, la ecuación dimensional es igual a 1. Y por último, vamos a repasar el principio de la homogeneidad, que tiene que ver con esto. Si queremos sumar o restar, se tiene que sumar o restar cantidades de la misma naturaleza. Por ejemplo, si estoy sumando A más B más C, no interesa qué cantidad física sea. Lo cierto es que cuando yo tengo que sumar cantidades, estas cantidades deben ser de la misma naturaleza y el resultado o la sumatoria tiene que tener la misma naturaleza. Ahora, ¿cómo se expresa eso? ¿Cómo matemáticamente tú dices que una cantidad solamente puede sumarse con cantidades de la misma naturaleza? Así. La ecuación dimensional de una cantidad, para que se pueda sumar con otra, debería ser idéntica. Mejor dicho, ecuación dimensional de A igual a la ecuación dimensional de B igual
a la ecuación dimensional de C igual a la ecuación dimensional de cualquier sumando. Y cuando yo hallo el resultado, la ecuación dimensional del resultado es idéntico que cada uno de los términos. Ya chicos, vamos a resolver problemas de la C preunio. Problema 7, dice, se verifica en un cuerpo a temperatura, se está refiriendo que esto es una temperatura, y la ley de enfriamiento, o sea, cómo un cuerpo se va enfriando. Esta C representa la capacidad calorífica, o sea, calor sobre variación de temperatura. Y esta T minúscula indica obviamente el tiempo transcurrido. Vamos a hallar la ecuación dimensional de R. Ya, vamos a empezar por la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es el calor que se transmite sobre la variación de la temperatura. Ya, empezamos por ahí porque necesito hallar la ecuación dimensional de C. Ecuación dimensional de C será igual. Ecuación dimensional del calor. A ver, recordemos, ecuación dimensional del calor, igual que el trabajo, igual que la energía. O sea, L cuadrado mt a la menos 2. Ecuación dimensional del calor. Sobre variación de la temperatura. La ecuación dimensional de la temperatura es θ. Entonces, ecuación dimensional de C vendría a ser L cuadrado mt a la menos 2 y el θ sube. θ a la menos 1. Eso es la primera parte. Ahora utilizamos una propiedad. Observamos que esta expresión es un exponente. Y según la teoría, los exponentes son números. O sea, T sobre RC sería un número. Porque todo exponente es un número. O sea, la solución está aquí. En que recuerdes que todo exponente es un número. Por lo tanto, la ecuación dimensional de T sobre RC vendría a ser igual a 1. Queremos hallar la ecuación dimensional de R. Despejamos. Ecuación dimensional de R sería ecuación dimensional de T arriba sobre ecuación dimensional de C. El R pasó allá. Ecuación dimensional de R será, esta T por dato era tiempo. Ecuación dimensional del tiempo es T. Ecuación dimensional de C, aquí lo hallamos. Sería L cuadrado mt a la menos 2 θ a la menos 1. Ecuación dimensional de R será, operamos, sería L a la menos 2, m a la menos 1, t a la 3, θ a la 1. Ecuación dimensional de R. Problema 8. Dada la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea y te dan la ecuación, te advierten que esta ecuación es dimensionalmente homogénea, o sea, cumple con las propiedades de las ecuaciones dimensionales. En donde esta Y es velocidad, vamos a determinar la ecuación dimensional de Y sobre A. En primer lugar, observamos que B es un ángulo. Observamos que B es un ángulo, porque el seno, como razón trigonométrica, se aplica a los ángulos. Entonces, B es un ángulo. Por lo tanto, la ecuación dimensional de B sería 1. Primer punto. Segundo punto. El seno es un número. Y por el principio de la homogeneidad, si este es un número, tiene que estar restando a otro número. Y la resta de dos números da un número. Ahora, todo número tiene ecuación dimensional igual a 1. Entonces me va a quedar ecuación dimensional de Y igual ecuación dimensional de A
ecuación dimensional de B, y como este es un número, sería por 1. Ahora me piden hallar y sobre 2a. Entonces despejamos. Ecuación dimensional de y, el a pasa a dividir, y sería ecuación dimensional de B. Ahora, por teoría, este 2 tiene ecuación dimensional igual a 1. Entonces, por lo tanto, la ecuación dimensional de y entre 2a vendría a ser idéntico que esta expresión, porque la ecuación dimensional de 2 es 1. Sería ecuación dimensional de B. Ecuación dimensional de y sobre 2a será igual a la ecuación dimensional de B, que ya lo demostramos que vale 1. La clave sería la letra D. En este eje tenemos la intensidad por unidad de variación de longitud de onda. En el otro eje tenemos longitud de onda. Ya, nos piden hallar la dimensión que represente esta área. Entonces, la dimensión que represente el área vendría a ser el producto de estas dimensiones. O sea, I sobre variación de longitud de onda multiplicado por la longitud de onda. La variación de longitud de onda y la longitud de onda tienen la misma dimensión, por lo tanto se cancelarían. Entonces, ecuación dimensional del área vendría a ser ecuación dimensional del I. ¿Ya? Pero vamos a ver qué significa el I, según el dato. Esta I es intensidad. Y la intensidad se define como potencia por unidad de área. O sea, aquí va potencia y aquí va área. Área es L cuadrado. Potencia es L cuadrado mt a la menos 3. Cancelamos L cuadrado. Ecuación dimensional de S vendrá a salir mt a la menos 3. Problema 10. Dice, la rapidez con la cual sube un cohete se da con esta ecuación. Rapidez, o sea, valor de la velocidad. Velocidad a logaritmo natural b sobre m menos ct menos g por d. M es masa, esta m es masa. G, aceleración de la gravedad, del d no dice nada. Vamos a hallar la dimensión de esta expresión, donde esta t es tiempo. Para hallar la ecuación dimensional de esta expresión, hay que hallar ecuación dimensional de A, ecuación dimensional de D, ecuación dimensional de C, ecuación dimensional de B, y se reemplaza. Esa es la chamba, ¿ya? Hay que hallar de cada uno. Ahora empezamos. Todo logaritmo es un número. Entonces yo tengo un número. Este es un número. Entonces la ecuación dimensional de A, como este es un número, es igual que la ecuación dimensional de la rapidez. Por lo tanto, la ecuación dimensional de A, como este es número, es igual a la ecuación dimensional de V, la cual es rapidez. Y la rapidez es valor de la velocidad, Lt a la menos 1. Ya tengo de A. Tengo que hallar de D, de C y de B. A ver, para hallar de D se compara. La ecuación dimensional de GD es igual a la ecuación dimensional de V. Así, ecuación dimensional de GD es igual a la ecuación dimensional de V. Despejamos. Ecuación dimensional de D será igual. V, velocidad, Lt a la menos 1. Sobre esta aceleración de la gravedad pasa a dividir. Lt a la menos 2, paso a dividir. Cancelamos longitud, T sube y quedaría T. Ya está de A, ya está de D, ahora de C.
Según el principio de la homogeneidad, CT se está restando con M. Si el CT se resta con M, quiere decir que son de la misma naturaleza. Es decir, ecuación dimensional de CT es igual a ecuación dimensional de M porque son de la misma naturaleza. Entonces de aquí sale la ecuación dimensional de C, que vendría a ser M sobre T. Mt a la menos 1. Ya tengo de C. Ahora me falta la ecuación dimensional de B. Teoría. Los logaritmos se aplican a números. Para que el parente sea un número, la expresión de arriba debe tener la misma dimensión que la expresión de abajo. Voy a repetir la teoría ya. Los logaritmos se aplican a los números. Para que este parente sea número, la ecuación dimensional de arriba tiene que ser igual a la de abajo. Mejor dicho, dimensionalmente B y M son iguales. Ecuación dimensional de B es igual a la ecuación dimensional de M. Ya esa es toda la chamba. ¿Ya? Ahora solamente toca reemplazar. Vamos a reemplazar la dimensión de A, la dimensión de B, la de C que la elevamos al cuadrado entre B. Hay que reemplazar y operar. Eso es todo lo que hay que hacer. A ver, el A está por acá. Me salió LT a la menos 1. El D me salió T. Solamente estamos reemplazando. El C me salió, aquí está, elevamos al cuadrado. M cuadrado T a la menos 2. Sobre B me salió M. Entonces operamos y C terminó. A ver, se va el T. ¿Qué más? Se cancela un M y me quedaría LMT a la menos 2. Ahora la pregunta que hace es, ¿esa expresión qué podría representar según la CPREUNI? Ahora ustedes saben que esta ecuación dimensional representa una fuerza. Esto es entonces una fuerza. A ver chicos, la resistencia del aire sobre una nave es proporcional a la densidad del aire, al radio, la nave seguramente tiene forma esférica, al cubo de su velocidad y a una constante. Hallar las unidades de la constante. Chicos, hay constantes matemáticas cuya ecuación dimensional sería 1, pero en este caso esta constante no es matemática, es una constante física. Las constantes físicas, algunas son universales y otras no. Esta posiblemente no lo sea. A ver, planteemos la ecuación. Dice, la resistencia del aire, o sea, la fuerza. La resistencia del aire es una fuerza. La fuerza es proporcional. Acá se pone la constante que el problema menciona. La resistencia del aire es proporcional a la densidad del aire. Densidad del aire. Aquí está. Al radio. Radio, la nave seguramente tiene forma esférica. Al cubo de la velocidad. Velocidad elevado al cubo. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿qué unidades tiene la constante? Entonces, ahí podemos reemplazar, ¿ya? A ver, la fuerza. Recordemos la unidad de la fuerza, o la ecuación dimensional de la fuerza. LMT a la menos 2. Esto es ecuación dimensional de la fuerza. Ecuación dimensional de la constante. Ecuación dimensional de la densidad. Densidad L a la menos 3 por M. Ya, el radio es una longitud. Esta V es velocidad elevado al cubo. Sería L al cubo T a la menos 3. Entonces, operamos LMT a la menos 2
igual ecuación dimensional de K, y aquí operamos. Se va L a la menos 3, se va, quedaría LMT a la menos 3. Continuamos porque acá solamente resta operar, ya solamente vamos a operar. Se va la L, se va la L. Se va la M, se va la M. T a la menos 3 pasa a dividir, luego sube. Ecuación dimensional de, ¿qué daría T? Ecuación dimensional de K. Ahora dice, ¿cuál es la unidad? Como me ha salido tiempo, la unidad del tiempo es el segundo, ¿no? Entonces la clave sería la B.